Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 28 de diciembre y por la gracia de Dios hemos llegado a la última semana del año 2020. Ahora queremos concluir este año de la misma manera en la cual empezamos, meditando en las preciosas promesas de Dios, que su palabra sea luz y lumbrera para nuestro camino, para nuestros pies. Que vamos a ver la palabra hoy día en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, versículo 11. Va a ser un pasaje un poco más extenso porque vamos a ver la palabra de ayer junto con la palabra de hoy. El título del devocional de hoy es la palabra profética más segura, las Sagradas Escrituras. Vamos a empezar en el versículo 12, dice la palabra de Dios así. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces Pedro entiende que la vida aquí en esta tierra es corta, que somos peregrinos, que en fin tenemos que cumplir una misión que Dios nos ha dado, que es predicar el evangelio, es proclamar su palabra. Y vamos a ver la importancia de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, en esta sección que dice testigos presenciales de la gloria de Cristo. Acordémonos que Pedro fue testigo personal de Jesús, pero aún Pedro, habiendo vivido con Cristo Jesús, convivido, comido, respirado con Él le da más importancia y autoridad a las Sagradas Escrituras que a sus propias experiencias personales. Dice la palabra de Dios así. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, no es un invento, no es una fantasía, una fábula, es historia. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro fue uno de los pocos elegidos para ser testigo de la transfiguración. Y Pedro está diciendo: hermanos, hermanas, yo estuve ahí, yo vi a Jesucristo radiante en esplendor, yo oí la voz que llegó del cielo diciendo que Jesús era el Hijo amado en el cual Dios tiene toda complacencia. Pero después de hablar de sus experiencias sobrenaturales, él se ancla en la palabra revelada. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces en este pasaje, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 al 21, encontramos, junto con la palabra en 2 Timoteo 3, 16 en adelante, encontramos la doctrina de la inspiración divina de la palabra. Que en fin, el autor de la Biblia no es el ser humano, no es Pedro, no es Pablo, no son los profetas del Antiguo Testamento. El autor es único, el autor es Dios. Y Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo, hizo que los autores humanos escribieran su palabra divina. De aquí Pedro dice, sí,
Yo vi a Jesús, yo viví con Él. Yo lo vi de cerca, estuve conviviendo con Él durante 3 años de su ministerio. Yo vi cómo hizo milagros, la pesca milagrosa, cómo resucitó a Lázaro, cómo transformó el agua en vino. Yo lo vi todo, pero ¿saben qué? Más que mis experiencias personales, tenemos algo más seguro, algo más sólido que mi interpretación personal de lo que yo vi. Está la palabra de Dios revelada para todos. Y yo creo que lo que vemos en esta parte del pasaje tiene todo que ver con lo que vemos en el capítulo 2. Porque aquellas personas que no se anclan en la palabra, que no estudian y escudriñan la palabra, la interpretan correctamente y la predican fielmente, el que no hace eso va a caer en herejías, va a ser falso profeta y falso maestro. El que predica más sus experiencias personales que la palabra de Dios seguramente va a caer en esa trampa. Y de hecho, hermanos, hermanas, si vemos todas las sectas que se llaman supuestamente cristianas en este mundo, los testigos de Jehová, los mormones, entre otros, siempre encontramos que le dan más autoridad a una experiencia personal de un individuo que a la palabra misma de Dios. Dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, su meta es enriquecerse, no glorificar y servir a Dios. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Si Dios hizo todo esto, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es lo que Dios ha hecho desde el principio. Es proteger, es guardar a los justos y castigar a los impíos. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Aquí está hablando de estos falsos maestros y profetas. Dice que siguen la carne, que siguen en pecado, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Aquí la palabra señorío en griego es kuriotes, que viene de kurios, que significa Señor o el Señor Jesucristo. Entonces, que desprecian la autoridad divina, el señorío de Jesús, el Rey. O sea, no se someten a la autoridad de Jesús. Sigue la palabra. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Qué significa la palabra aquí, la frase potestades superiores? Lo más probable es que está hablando de
espíritus malignos. Y aparentemente estos falsos maestros y falsos profetas, en fin, se burlaban de los espíritus malignos. Quizá pensaban que aún siguiendo en esa vía de pecado, que ellos eran inmunes de la influencia destructora de los espíritus malignos. Sí, yo sigo pecando, pero los espíritus malignos no tienen ningún poder sobre mí. Y dice aquí que ni los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no tratan tan ligeramente a estos espíritus malignos. Entonces vemos que tristemente siempre habrán falsos maestros y falsos profetas predicando un mensaje que quizá se asemeja al evangelio, a la palabra de Dios, pero que no la es. Porque predican tradición humana, predican interpretación personal, se enfocan más en las experiencias extáticas y sobrenaturales que en la palabra que Dios ya nos ha dado. Hermanos y hermanas, si andan buscando una iglesia de sana doctrina, vean si predican la palabra o si se enfocan más en cuentos y experiencias que tuvo el pastor o visiones que tuvo tal hermano. Ahora, no estoy diciendo que Dios no puede obrar de esa manera, pero siempre toda visión, todo sueño debe de medirse con la regla de la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, que no tiene error, que es inspirada, inerrante, perfecta. Como dice la palabra en 2 de Pedro, ya tenemos todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida piadosa. Tenemos la palabra de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos dé humildad, fe y obediencia para someternos a ella. No necesitamos de una experiencia extática, fantástica. Necesitamos apegarnos a Dios y su palabra revelada, amarla, estudiarla, escudriñarla, obedecerla, practicarla. Así que oremos para empezar el día de hoy dándole las gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Y que amemos la palabra, que meditemos en ella, que sea nuestra ancla en la tormenta, que sea nuestra delicia cada mañana. Que amemos la palabra, que estudiemos la palabra, que escudriñemos la palabra, que vivamos y practiquemos la palabra. Oremos juntos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga.